Y estuvimos en diferentes eventos durante todo el año pasado, durante todo el 2018. Estuvimos con coberturas interesantes con nuestro equipo de producción, yendo a diferentes lugares, a diferentes países, como no también. Y hubo algo que arrancó el año, ¿no? Y ese algo es la Comic Con de Buenos Aires. Una Comic Con que va creciendo, que es un evento no solo de la cultura popular, sino también de la cultura cinematográfica y de series sobre todo. Bueno, fíjense un poco la recorrida que dimos por el lugar y cómo les regalamos este pantallazo de lo que pudimos cubrir en los días que fuimos. Y en uno de los momentos más interesantes que vivimos como equipo de producción de Cine y Series 21 fue el momento en el cual nos acercamos al stand de HBO, un stand muy lindo por suerte, donde la invitada principal era la nueva temporada de Westworld. Por cierto, que fue uno de los mejores estrenos, digamos, de estrenos de temporada, no serie nueva, pero sí estrenos de temporada que tuvimos el año pasado, el 2018. Se puede ver hoy. Se pueden ver las dos temporadas completas en HBO Go, que es el sistema on demand de HBO. O sea que de paso ya les estamos recomendando ahora algo para que puedan ver en las vacaciones. Y les decía, uno de los momentos interesantes sucedió ahí en ese stand. Era como la estrella invitada de HBO. Se trata de Rodrigo Santoro, uno de los tantos protagonistas que tiene esta historia coral de Westworld. Y nos adelantaba un poco por el lado que iba la serie, que iba a ir esta segunda temporada. Y está bueno escucharlo y comparar con lo que pasó. Y sobre todo quienes no la vieron, que la vean también. Y ver cómo va cambiando y mutando la lógica interna de su personaje. Así que a la luz de lo que dice, es interesante después ver los episodios o rever los episodios de esta serie. That's the sheriff's horse, you son of a bitch. It's rifle too. Muy buenos días y muchísimas gracias, Rodrigo, por recibirnos por estos minutos en la Comic Con acá de Buenos Aires. Y lo primero que se me ocurre es ir directamente a charlar acerca de tu personaje en Westworld, que es lo que nos convoca en realidad. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo fue tu aproximación a él? Bueno, el personaje, estamos ahora en la segunda temporada, entonces definir el personaje un poco, especialmente ese personaje que es una especie, es una inteligencia artificial, es un personaje muy atípico de las cosas que, bueno, he hecho antes. El approach es muy distinto. Empezamos en la primera temporada a construir una especie de un arquetipo. Héctor es un arquetipo del villano que no tenía muchos sentimientos, que no tenía contacto con sus memorias, con nada. Y ahora en la segunda temporada justamente lo que está pasando es que es un proceso de humanización. O sea, Héctor empieza a sentir, empieza a entrar en contacto con sus emociones, con algunas memorias, y empieza una especie de un crisis existencial, o sea, a cuestionar quién es, lo que está sintiendo, y eso es muy, muy interesante. Pero en general empezamos con un arquetipo de este cowboy villano que estaba programado para hacer cosas. Pero lo más interesante es que ahora en la segunda temporada estamos, y yo también como actor, el proceso es de conocer mi propio personaje.
Claro, sí, yo pensaba exactamente en eso y a eso iba la pregunta y fue muy buena la respuesta porque estamos al momento de esta entrevista, vamos a decirlo, en el 5.º episodio, que es un poco clave también en el aspecto, ¿no? Sí. Porque incluso tenés hasta escenas de acción claves acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue rodar esto? Fue muy interesante, muy divertido, porque, bueno, el episodio 5 habla del Shogun World, ¿no? En la cultura, bueno, personalmente yo soy muy interesado, un admirador de la cultura japonesa. Sí, entonces para mí fue personalmente una experiencia muy especial, porque trabajé con actores increíbles, actores japoneses, de verdad, que son japoneses, que vinieron para trabajar, y entonces, y como vieron, hay un momento donde Héctor encuentra su... ¿Cómo se dice? Como Némesis sería su... Exacto, o sea, el personaje que representa lo mismo, y eso es como mirar un espejo, y eso es, bueno, es muy filosófico y muy metafórico, todo eso, pero fue muy divertido porque, claro, tuve la oportunidad de estar muy cerca de esos actores, de hablar sobre la cultura japonesa. Esa es solo una anécdota. Pero hablando de Héctor, creo que lo más interesante fue exactamente tener contacto con el íntimo, o sea, empezar a cuestionar qué son las emociones. Es un estudio, ha sido un estudio muy interesante para mí también como persona, como hombre, porque normalmente nosotros pasamos en un día por un montón de emociones, pero no prestamos atención porque estamos muy distraídos con todo, ¿no? Especialmente hoy con los celulares, con tantas cosas, pero el ejercicio fue exactamente prestar atención a todos los detalles, las emociones, cada cosa, cuando alguien te dice algo, cuando mira algo que te provoca una cosa, o sea, tener contacto directo con las emociones en sus mínimos detalles. Ese fue el estudio, especialmente en este episodio, cuando se está mirando el espejo, que empieza a sentir siente un conflicto muy grande, interno. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo odia inmediatamente porque no sabe lidiar. Y normalmente eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros no sabemos, cuando uno no sabe lidiar con algo, la primera reacción es algo incómodo, desconfortable. Y eso es lo que pasa con Héctor. Why not? You're all here indulging your particular vices. And so I've come to indulge mine.